Una causa que se tramitaba paralelamente al expediente penal, que el año pasado, que en realidad este año tuvo una definición de condena a 2 de los 3 imputados por estrago culposo. Uno de ellos, Marcelo Álvarez, falleció, por lo tanto se extingue la persecución penal contra él, se extinguió contra él. Y paralelamente se tramitaba un expediente civil que tiene que ver con la exigencia de un ciudadano afectado por la inundación, le reclama a la provincia por daños y perjuicios, es decir, le reclamó al Estado provincial por verse afectada sus bienes, muebles e inmuebles, y también su moral y también su vida cotidiana. De hecho, Rodolfo Langui, que fue la persona que demandó a la provincia allá por el 2003, tuvo que alquilar una oficina durante 16 meses para seguir desarrollando su actividad y mudarse él con su familia para poder vivir dignamente. Bueno, después de tantos años, de 16 años, la justicia extracontractual, es decir, la justicia civil de Santa Fe, condenó a la provincia de Santa Fe, al Estado provincial, por algo así que una cifra, algo así como 50.000 pesos. Es un cálculo que hace de reparación que es exiguo, pero aplica una tablita, digamos, que tiene que ver con daño moral, daño material, que debería haberse actualizado a mi criterio, pero no, es otra discusión. Y además, en el debate que hacen los propios jueces que llegan a esta condena, resuelven el gran dilema si era previsible o no que Santa Fe se inundara en el 2003. Y la conclusión a la que arriban es que era previsible y que hubo una serie de factores que por supuesto estuvieron en la cabeza o pudieron haber estado en la cabeza de los funcionarios a cargo de la provincia de Santa Fe en aquel momento, que pudieron evitar la inundación primero y la pérdida de bienes muebles, sobre todo en segundo lugar, es decir, la orden de evacuación. En todo el debate, que tiene una extensión de 40 páginas más o menos, los jueces terminan concluyendo lo siguiente. Preparamos una serie de placas para graficarlo de mejor manera. Y tiene mucho que ver con el expediente penal, que también contamos algún tiempo atrás, incluso la semana pasada cuando se recordaba el 16º aniversario de la inundación. ¿Qué dicen los jueces del Fuero Civil? Que no había sistema ni siquiera precario de evaluación del riesgo, que no existía una obra de defensa, como lo resolvió también la justicia penal, que era insuficiente la luz del puente sobre la autopista, tenía 150 metros, ahora tiene 300. En aquel momento la escasa luz del puente sobre la autopista sirvió de remanso para que el agua del río Salado, que circulaba con mucha fuerza y mucho caudal, regresara hacia arriba, hacia el norte, provocando mayor daño. Dice además que no se tomaron en cuenta los antecedentes del comportamiento del río Salado. El informe Jonas. Menciona una nota dirigida a Claudio Tibaldo, en ese momento director de Vialidad Provincial, por un funcionario de Horacio Rosati llamado Raúl Jonás, que en 1996, formalmente y por escrito, a través de una nota, la nota número 190, le dice al responsable del área de vialidad a nivel provincial, Claudio Tibaldo, que frente a una crecida excepcional del río Salado debía cerrarse calle Gorostiaga a la altura del hipódromo para evitar que el agua ingrese por ese lugar, como había amenazado algún tiempo atrás, estamos hablando de 1996, y evitar unas consecuencias mayores. Esto fue 7 años antes que el agua del río Salado finalmente ingrese por el Jockey Club. Pero además no era una teoría, Héctor, eso, porque eso se hizo. Se probó. Eso se hizo efectivamente en aquella oportunidad, con la suerte que la municipalidad tenía, en aquella otra crecida, que no terminó en inundación porque se cerró, la municipalidad tenía cerca, había máquinas que mueven la tierra, que estaban laburando cerca del lugar, ahí en la zona del hipódromo, de Jockey Club, y el municipio tomó rápido la decisión con Rosati Intendente y se cerró lo que faltaba del terraplén con tierra. Y sobre eso se hizo el informe Jonas, que dice, miren cómo se hizo así, y ese era el informe que no le dieron bolilla. Exacto. Hay otras placas también que podemos ver para resumir el fallo
en la justicia, no se previó que el agua de la cuenca debía pasar por la ciudad. Menciona el fallo judicial que había llovido durante todo enero y febrero en la cuenca alta, que muchas ciudades del departamento de San Cristóbal, por ejemplo, habían estado anegadas y que ese caudal de agua iba a pasar inevitablemente por la ciudad de Santa Fe con toda su fuerza, con toda su furia. Habla de la inexistencia de un plan de contingencias, algo que está alto probado por la justicia penal y ahora también por la civil. Dice que había una fuerte desorganización del accionar de las autoridades, una fuerte desorganización del accionar de las autoridades, que se tuvo en cuenta la pericia oficial. Además, esto es importante porque la pericia oficial, incluso uno de los actuales funcionarios de la provincia de Santa Fe, es el coautor con otros 2 ingenieros civiles de la pericia oficial que sirvió para condenar a Frati y a Edgardo Berli en el expediente penal. El fallo dice que hubo mala praxis política y administrativa. Una definición interesante también. Mala praxis política y administrativa. Creo que nos queda uno que tiene que ver con el resultado del fallo, que el subsidio debe ser deducido del monto fijado en la condena. ¿Por qué? Porque Rodolfo Langui, que es el demandante, digamos, había cobrado entre comillas, el beneficio de la provincia de Santa Fe del ente de la reconstrucción en aquel momento, aplicando una tablita sobre el daño producido en bienes inmuebles, y a partir de esa tablita que la confeccionaba la propia provincia de Santa Fe en el 2003 y hasta el 2004, se cuantificaba el daño, el daño material de la vivienda. Bueno, Langui había cobrado, esta persona que lo demanda la provincia de Santa Fe, había cobrado una plata en aquel momento, y ahora el fallo le deduce a la provincia de Santa Fe aquel pago que había hecho en el 2003 o en el 2004. Algunos se dirán, ¿por qué si el peronismo fue responsable, por lo menos en ese momento, de la inundación del 2003, por qué otro signo político debe pagar lo que hizo mal el peronismo? Por esto de la continuidad jurídica del Estado, ¿no? El Estado sigue siendo la misma persona jurídica, los que cambian en todo caso son los gobiernos que administran ese Estado. En este caso el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social. Insisto, el monto no es grandilocuente, son algo así, poco más de 50.000 pesos los que debe abonar la provincia de Santa Fe en el caso que el fallo quede firme. ¿Eso es esa plata del 2003? O... No, el fallo señala ahora, el número de hoy. ¿El número de hoy? Sí, no habla de intereses. La verdad que... No es nada. Pero, no, termina, así no te interrumpo. No, dale. No, 2 observaciones quería hacer. La primera, ya 50.000 pesos nada más. O sea, nada. Nada. Y por otra parte, teniendo en cuenta lo que en su momento decía el Frente Progresista cuando hizo la campaña, inclusive con Wiener, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta que son 50.000 pesos, no estamos hablando de un fallo multimillonario, ¿no podría la provincia, hablando mal y pronto, cerrar la boca, hacer caso al fallo, pagar lo que tiene que pagar y listo? Atrás debe venir una maratón. Son 5.000 aproximadamente los casos que están atrás. Yo creo que ha merituado eso la provincia a la hora de apelar. Es costumbre de la Fiscalía de Estado en general apelar los fallos que van en contra de la provincia. Sí, claro, siempre. Por más que sean súper nobles. En toda la justicia. Por más que estemos hablando, no sé, de un fallo que perjudicó, como a un sinnúmero de personas que se contaban por miles, por algo que está muy probado que fue una negligencia de Reutemann y compañía en el 2003. A pesar de eso, siempre se apela. Y a pesar de eso, además, como decíamos al principio, esta apelación es de un gobierno que, como decía Juani, había criticado fuertemente el accionar del peronismo en el 2003. De hecho, con justicia, con mucha precisión, porque el peronismo fue responsable de la inundación del 2003 y la del 2007, 4 años después. Decía, con dureza había cuestionado esa situación, pero ahora que está sentado en el sillón que debe proteger los intereses de la provincia, tu mirada sobre el asunto es distinta, es más jurídica que política. Aquella gran mirada era exclusivamente política, la de 2003-2004, y esta mirada es estrictamente jurídica. Hay una mirada política que me parece que debería revisar, ¿no? Allí, o que deberían dar una explicación también desde el gobierno de la provincia.
Porque no es cualquier fallo el que está apelando el abogado. No, pero además hay que tener en cuenta... Además el criterio con el que está utilizando. Eso, Digamos, está usando la herramienta de defensa de justificación para la Reutemann. apelación, digamos, que fue una cuestión, una catástrofe natural, digamos. Sí, la apelación, según adelantó Saccone, que es el fiscal de Estado, es una va a pivotear sobre la idea de que el caso excepcional fue un caso además fortuito, imprevisible, que el río Salado no había tenido ese comportamiento en 800 años y por lo tanto nadie podía prever la magnitud del daño. Yo soy Lichi Bonfatti, le pego un telefonazo y le digo, Saccone, querido, el pueblo está contigo, pero... Justificar por otro lado. Revelo, macho, decir que no hay plata, decir que no hay forma de pagarlo. Un fiscal de Estado da una entrevista telefónica, periodística, telefónica o lo que sea, Sin el aval. sin antes haber consultado arriba, abajo, a los costados, claro. en diagonal. Viste que a veces suele pasar también. Que No. uno dice, no pasa, y también por ahí pasa. No creo que sea este el caso, ¿no? No creo que sea este el caso. Es que es una muy mala... Es muy feo. De hecho, digamos. la provincia tuvo En medio de la provincia de campaña. Santa Fe tuvo una situación bastante contradictoria. No por la persona que tuvo que resolver de un lado y de otro, sino además por lo que estaba en discusión. La provincia de Santa Fe, con Jorge Barraguirre, fiscal de Estado, intentó resolver por la vía prejudicial los reclamos judiciales respecto a la indemnización. En algunos casos se acordó de manera muy interesante con algún estudio jurídico de Rosario y los sobredamnificados de Santa Fe, en otros casos no, como este. Esa misma persona que era fiscal de Estado, que protegía los intereses de la provincia de Santa Fe, después fue procurador, se transformó en acusador, de protector a acusador, ¿no? Esto no, de ninguna manera quiero criticar la figura de Barraguirre, que creo que es una persona de bien, pero al mismo tiempo Barraguirre, cuando se transformó en procurador de la Corte, acusaba a la provincia, tuvo que acusar a la provincia de Santa Fe respecto a su rol y responsabilidad penal de sus funcionarios en aquel momento sobre el asunto, cosa que significó también que se dilaten mucho la causa penal por las acusaciones que hacían la defensa de los imputados respecto al rol de Barraguirre. Antes protegía al Estado y ahora está acusándolo. Cerrando ese paréntesis, como decíamos, la provincia va a apelar. Este fallo directamente va a ir a la Corte, también tendrá que dictaminar Barraguirre, dicho sea de paso, sobre este asunto, pero se cierra un capítulo muy interesante, o se abre un capítulo muy interesante, porque es la primera vez que, no solamente en la provincia, sino que en el país, un fallo de la justicia civil está condenando a una persona jurídica, al Estado santafesino, por su rol en un hecho de esta magnitud, como pudo haber sido Cromañón, como pudo haber sido la inundación de La Plata, como pudo haber sido, y de hecho así lo dictaminó. ¿Ustedes se acuerdan del criminal Chajá Ferreira? Sí. El Chajá Ferreira era un criminal que estaba preso en Santa Fe en Las Flores y que se escapó. Se escapó también con muchas comillas. Durante su fuga fue pergeñando, algo que terminó coronando con una tragedia, que es haber matado a toda una familia en Recreo. Bueno. ¿En Cabaña Leiva era un recreo? No, en Recreo. Ahora me pusiste la duda. Pensé que en Cabaña Leiva. Pero bueno, asesinó a toda una familia. Me vine ahora a cuento de esto, la situación, la responsabilidad del Estado. La justicia condenó al Estado provincial por no haber resguardado la privación, no haber garantizado la privación de la libertad del Chajá Ferreira y como consecuencia de eso haber generado un profundo daño a una familia en su totalidad. El Chajá Ferreira individualmente como persona física fue condenado por haber protagonizado un cuádruple crimen. Y la provincia de Santa Fe fue condenada civilmente por no haber garantizado la privación de la libertad del Chajá ¿Y Ferreira. apeló la provincia en aquel... Apeló la provincia y lo perdió. Lo perdió. ¿Cuánto es el cálculo? ¿5.000 casos detrás de este fallo? Mira, te digo ese cálculo porque lo dijo Oscar Radkiewicz, que es el abogado de Rodolfo Langui, que es el demandante. Son 250 millones de pesos. Esta mañana dijo... A los 50.000 En el caso que sean 50.000 cada uno. Claro, en el caso que se han cuantificado. que se aplique este mismo fallo para todos. Decía Radkiewicz, el abogado hoy en una entrevista radial dijo que habían arrancado con un número de 20.000 damnificados que fueron a juicio o que demandaron a la provincia y ahora él creía en el trazo grueso, en números muy redondos, que eran aproximadamente 5.000. Por lo tanto, si así ese es el cálculo, da 250 millones de pesos.